Hola a todas y todos. En la clase de hoy vamos a continuar hablando sobre metodologías indirectas, en particular la aplicación de los modelos que aprendimos a generar en la clase anterior. La aplicación más habitual de este tipo de modelados se conoce como cribado virtual, que básicamente consiste en utilizar el modelo computacional o algoritmo a modo de filtro o de tamiz sobre bibliotecas, repositorios o librerías de estructuras químicas digitales, ¿sí? Esto nos permite identificar, de alguna manera, candidatos activos en estas grandes bases de datos. Este modelo o algoritmo nos va a permitir priorizar cuáles son los compuestos que eventualmente nosotros evaluaríamos en un ensayo in vitro o in vivo. En líneas generales, el cribado virtual, una vez que se realiza el modelo computacional, que se aplica sobre una base de datos de compuestos químicos digitales, nos va a dar un ranking, ¿sí?, de los compuestos con un determinado valor de score o una puntuación, ¿sí? Es decir que, imagínense que cada una de estas liñitas rojas está representando a compuestos que son en principio inactivos, y los verdes son compuestos activos, ¿sí? Tenemos una base de datos que tiene una determinada distribución de esos compuestos. Al aplicarle el modelo o algoritmo computacional, uno esperaría que en las primeras posiciones del ranking nos queden ubicados aquellos compuestos que son potencialmente activos para el blanco molecular que estamos modelando o estudiando. Básicamente, la metodología de cribado virtual ofrece una serie de ventajas, ¿sí? Por un lado, con respecto al tiempo, es interesante aplicar estas metodologías in silico porque en un tiempo relativamente corto uno puede obtener determinados hits o candidatos a ser evaluados luego en un eventual ensayo experimental. Por otro lado, es una metodología poco costosa, ya que en principio el costo que implica realizar estas metodologías in silico básicamente están referidas a el equipamiento computacional, ¿sí? Es decir, a una CPU, a una computadora de última generación, o incluso para cálculos más complejos o más costosos computacionalmente, suelen utilizarse clusters o GPUs. Por otro lado, en relación a los programas que hemos utilizado y que ustedes están utilizando en la parte práctica, son casi todos de acceso libre, perdón. Son software open source que tiene la particularidad de que no son con licencias pagas, entonces tenemos un fácil acceso a ellos. Y por otro lado, estas metodologías de cribado virtual van en línea con los procedimientos y aspectos bioéticos que se piden a los diferentes tipos de investigaciones, donde priorizamos cuáles son los candidatos que van a ser evaluados en modelos animales. Además de estas ventajas que les comenté, no podemos dejar de mencionar algunas desventajas, ¿sí? En particular, estas técnicas de tamizado o cribado virtual nos permiten identificar compuestos que tienen una actividad relativamente baja o moderada, y que después luego deberían ser optimizados, ¿sí? Por otro lado, incluso los modelos que tienen un excelente desempeño estadístico, que son robustos y tienen una buena capacidad predictiva, dan lugar a un alto número de falsos positivos. Entonces yo les contaba que a partir de el modelo o algoritmo que nosotros aplicamos a una base de datos y realizamos el cribado virtual, obtenemos una selección de compuestos que van a tener una actividad levemente baja o moderada, es decir, estos compuestos
hits que seleccionamos luego deberán ser optimizados para mejorar su actividad, lo cual lo convertiría en un potencial líder o cabeza de serie. Dentro de las técnicas de cribado virtual, podemos clasificarlas básicamente como los métodos que vinimos estudiando en las clases anteriores, ¿sí? El cribado virtual puede ser enfocado desde el receptor, es decir, realizar un cribado mediante docking molecular, o podemos realizar un cribado virtual enfocado desde el ligando, ¿sí? En este caso, se podrían utilizar los modelos QSAR y QSAR 2D en particular, que estudiamos en la teoría anterior. Como les mencioné, hay otras metodologías indirectas que en esta oportunidad no vamos a estudiar porque tenemos un tiempo más acotado en relación a las teorías que estamos grabando y ofreciéndoles a ustedes. Pero sepan que además de los modelos QSAR, existen metodologías que nos permiten identificar farmacóforos o un patrón farmacofórico, o incluso modelos o algoritmos basados en similitud estructural. Bien, si bien esto lo van a estudiar con Luciana en las próximas clases, si nosotros realizamos un cribado virtual mediante docking molecular, en principio, recordemos que esta estrategia o metodología requiere a priori tener a disposición la estructura tridimensional de nuestro blanco molecular, ya sea a partir de una metodología experimental o eventualmente mediante modelado por homología. Una vez que nosotros tenemos nuestro modelo de docking validado, lo que hacemos es aplicar este modelo de docking a una base de datos o librería de compuestos digitales, y esto nos permite obtener un ranking de compuestos en base a la energía de interacción con el receptor. Respecto a ventajas y limitaciones del cribado virtual enfocado desde el receptor, en general los resultados de los cribados mediante docking son interpretados con relativa facilidad, digamos. Es más sencillo evaluar cuáles son las bases moleculares o las interacciones que se ponen en juego entre el ligando y el blanco molecular de una manera más explícita que en el caso de un modelo QSAR 2D. Por otro lado, tienen la ventaja de que es posible recuperar estructuras que tienen una gran diversidad estructural, y la otra ventaja es que se puede realizar sin tener información del ligando. Sin embargo, como desventajas, ya lo he mencionado, pero necesitamos disponer de la estructura del blanco, e idealmente disponer del complejo ligando-estructura molecular para realizar un modelo de docking. Luego, el costo computacional es más costoso que un modelo QSAR 2D, pero sin embargo es menos costoso que realizar una dinámica molecular, que ya lo van a estudiar después con Lu. Este costo computacional se va a ver incrementado cuantos más flexibles sean las aproximaciones que nosotros utilizamos. Es decir, si mantenemos rígido solo un sector de la proteína, si mantenemos la proteína flexible, y en general estos resultados siempre van a depender del blanco molecular que nosotros elegimos. Con respecto a los modelos QSAR 2D utilizados en el cribado virtual, solo a modo de repaso de lo que vimos en la otra teoría, en el modelo superior tenemos un modelo que tiene una variable clasificatoria, es una función discriminante que involucra diferentes tipos de descriptores topológicos, ¿sí? Es un modelo bastante sencillo. Y por otro lado, tenemos un modelo que tiene una variable dependiente continua. En este caso, lo que estamos estudiando es, estamos generando, perdón, es un modelo que nos permite predecir cuál es la solubilidad de determinados compuestos en función de una serie de descriptores. En el caso de este tipo de modelos, las ventajas están relacionadas, en principio,
parte con lo que charlamos en la teoría anterior. Es una aplicación que es poco costosa computacionalmente hablando, y en especial si consideramos descriptores que son independientes de la conformación, ¿sí? Porque no es necesario hacer un estudio previo y una búsqueda previa de las diferentes conformaciones de cada uno de los ligandos. Por otro lado, no solamente podemos realizar modelos cuantitativos de relaciones que impliquen relaciones estructura-actividad o estructura-propiedad lineales, sino también les mencioné, aunque no los vamos a estudiar en la cursada de este año, que existen modelos no lineales que nos permiten en esos casos trabajar con datos mucho más ruidosos que en el caso de los modelos lineales. Y por otro lado, los modelos independientes de la conformación suelen combinar muy bien la eficiencia, y por otro lado tienen muy buenos parámetros de enriquecimiento, ¿sí? De recuperación de compuestos activos de una base de datos. Sin embargo, como desventajas, tenemos que mencionar que muchos de estos modelos, si bien son eficientes, son muy difíciles de interpretar. A veces se los llama como que los modelos QSAR son una especie de caja negra, ¿sí? Porque si bien algunos presentan pocos descriptores en las funciones, hay casos donde la cantidad de descriptores involucradas, por ejemplo, en un modelo QSAR, son mayores, o están describiendo diversas propiedades, y entonces es más difícil la interpretación de ese resultado. Por otro lado, estos modelos QSAR 2D son confiables, pero siempre dentro de un espacio químico determinado, ¿sí? Este espacio químico es el que está delimitado por el conjunto de entrenamiento, por los compuestos que nosotros utilizamos para generar el modelo. Por eso es importante determinar y evaluar lo que se conoce como dominio de aplicabilidad, y de esta manera inferir a partir de un conjunto de entrenamiento bastante diverso, ¿sí? De manera que la aplicabilidad de nuestro modelo también sea bastante amplia. Por otro lado, como ya hemos comentado en la clase anterior, hay un riesgo importante de sobreajuste u overfitting, y finalmente, los modelos que son independientes de la conformación son indiferentes a reconocernos distintos isómeros de una determinada estructura. Para ello, para poder diferenciar diferentes isómeros, deberíamos utilizar descriptores tridimensionales. Y bien, y antes de mostrarles un modelo, la idea de este final, digamos, de la introducción, es decir, bueno, ¿cuáles son mejores o cuáles son peores? ¿Las metodologías directas o las metodologías indirectas? Sencillamente, hay aproximaciones como el cribado virtual mediante modelos QSAR 2D que logran una muy buena performance en términos de recuperación de activos, ¿sí? Los métodos 3D, las metodologías 3D, también tienen un buen desempeño y también nos dan como resultado una buena recuperación de la diversidad estructural. Entonces, decir cuál es mejor, ¿sí? Si una metodología indirecta o una metodología directa, no es posible, ¿sí? O sea, solamente el docking molecular o los farmacóforos, ¿sí? Nos van a resultar amigables desde la interpretación, ¿sí? Desde cómo estudiar la interacción entre el ligando y el blanco molecular, ¿sí? Esas dos técnicas en particular podemos decir que nos resultan más fácil, ¿sí? Para la interpretación en relación a los modelos QSAR 2D. Pero, en general, cuál método funciona mejor va a depender mucho de la aplicación del blanco molecular de interés que estemos estudiando. Y finalmente, estrategias de combinar las dos metodologías suelen ser también muy ventajosas. Es decir, realizar, por ejemplo, un cribado a partir de un modelo QSAR 2D, y esos hits que obtenemos como resultado, dockearlos en un modelo del blanco molecular. En relación
a las diferentes bases de datos que hemos estudiado, yo les comenté en una de las primeras clases que existían bases de datos de fármacos aprobados o compuestos que se encuentran en fases de experimentación o que han superado al menos las fases 2 de los ensayos clínicos. Cuando nosotros utilizamos este tipo de bases de datos, nos estamos refiriendo a un posible reposicionamiento al aplicar los modelos computacionales sobre esas bases de datos. En resumen, el reposicionamiento de fármacos básicamente consiste en encontrar nuevos usos o nuevas indicaciones terapéuticas para fármacos que ya son conocidos o drogas que ya son conocidas. En general son fármacos aprobados por algún agente regulador o que al menos han superado la fase 2 de la etapa clínica. Eventualmente pueden ser aditivos alimentarios o fármacos que han sido discontinuados por presentar efectos adversos para una determinada patología. Cuando nosotros aplicamos nuestros modelos computacionales sobre bases de datos de fármacos aprobados, estamos hablando de un reposicionamiento de fármacos asistido por computadoras, o reposicionamiento de fármaco in silico. Si bien nosotros en esta asignatura solo estamos estudiando dos grandes metodologías, que son el docking molecular y las metodologías indirectas, como los modelos QSAR 2D, es posible enfocar el reposicionamiento de fármacos desde diferentes estrategias. Entonces, bien, cuando nosotros aplicamos nuestros modelos o algoritmos computacionales sobre estas bases de datos de fármacos aprobados, lo que estamos haciendo es seleccionar o priorizar la selección de hits que van a ser luego evaluados en un eventual modelo in vitro o modelo in vivo. En líneas generales, nosotros decimos que el reposicionamiento de fármaco asistido por computadora se encuentra entre los enfoques más racionales en el descubrimiento de nuevas soluciones terapéuticas. ¿Por qué? Porque además de las ventajas que les mencioné que tiene el cribado virtual, desde lo económico, lo que está vinculado a las cuestiones bioéticas, o al tiempo que se demora uno en realizar el modelo y llevar a cabo el cribado, nosotros en este caso en particular nos estamos enfocando en un subconjunto mucho más pequeño de compuestos que tienen perfiles de seguridad y farmacológicos que ya están disponibles, ¿sí? No nos estamos enfocando en todo el universo de posibles candidatos a fármacos, ¿sí? Solo nos estamos enfocando en estas moléculas que son del tipo drug-like. Si volvemos a mirar uno de los primeros diagramas que les mostramos en química medicinal, que está vinculado al descubrimiento y desarrollo de fármacos, podemos recordar que el tiempo que se demora en llegar un fármaco a ser aprobado por el agente regulador correspondiente es aproximadamente de 12, 15 años, ¿sí? Sin embargo, cuando estamos hablando de un reposicionamiento de fármacos, estaríamos entrando en esta etapa, ¿sí? Porque nosotros estamos hablando de fármacos que ya han superado al menos la fase 2, ¿sí? De los ensayos clínicos. Entonces, fíjense en este grafiquito. Acá lo que podemos ver es el porcentaje de fármacos nuevos, ¿sí? Que han salido al mercado, frente a las columnas naranjas que están graficando el porcentaje de aquellos fármacos que han sido reposicionados hasta el 2012. Es este reporte. Fíjense que en el caso de los fármacos reposicionados, ¿sí? Tanto en este caso como aquí, aumentan notablemente las probabilidades de sobrevivir a las fases 2 o fase 3 de
los ensayos clínicos, ¿sí? Esto es sumamente importante porque además de acortar los tiempos del desarrollo, hacen que sea mucho menos costoso, ¿sí?, el lanzamiento de un fármaco reposicionado respecto a un fármaco de novo. Bueno, ahora sí, para finalizar, quería mostrarles un ejemplo de reposicionamiento de fármacos asistido por computadoras. En particular, está vinculado con la enfermedad de Chagas. La enfermedad de Chagas es una de las enfermedades tropicales desatendidas más importantes del mundo, es endémica en 21 países de Latinoamérica, y el 4% de los habitantes de Argentina padecen Chagas. Esta enfermedad, en principio, solo tiene 2 fármacos disponibles para su tratamiento, que son Besnidazol y Nifurtimox, los cuales presentan severos efectos adversos, y en particular la efectividad en una de sus fases clínicas de la enfermedad está en discusión. Por lo tanto, encontrar o buscar nuevas alternativas terapéuticas es un desafío muy interesante para aquellos investigadores que trabajan en la búsqueda o diseño de nuevos fármacos. Bien, nosotros lo que hicimos fue trabajar con 2 modelos, un modelo directo y un modelo indirecto, en particular enfocándonos en esta enzima, ¿sí?, que se llama crucipaína, y es la principal cisteína proteasa del parásito Trypanosoma cruzi. Fíjense que aquí en azul tienen el modelo CUSAR-2D, ¿sí? Es un modelo clasificatorio, obtenido por análisis lineal discriminante, similar a lo que ustedes están haciendo en el trabajo práctico. Es un modelo muy sencillo, que tiene 4 descriptores solamente, y son 4 descriptores topológicos. Y luego, otro de los integrantes del grupo lo que hizo fue realizar un modelo de docking para aplicarlo, ¿sí?, en modo secuencial sobre los candidatos que fueron seleccionados en el cribado virtual que realizamos con este modelo CUSAR-2D. En líneas generales, y de paso nos sirve como un repasito de los modelos CUSAR-2D, les contaba que es un modelo sencillo, que tiene solamente 4 descriptores, todos ellos topológicos, y fíjense que como resultados de la validación interna y validación externa, los parámetros que obtuvimos son, la verdad, bastante significativos estadísticamente hablando, y buenos parámetros que nos están representando la robustez y la capacidad de predicción de nuestro modelo CUSAR-2D, ¿sí? Fíjense que este porcentaje que tenemos aquí, del 88,5%, es el porcentaje de buenas clasificaciones para el conjunto de entrenamiento. Aquí tenemos la media del porcentaje de buenas clasificaciones con su desviación estándar asociada, ¿sí? Fíjense que son muy similares, ¿sí? Lo cual ya estudiamos que esto es muy bueno para representar a la robustez y para demostrar en realidad la robustez de nuestro modelo, ¿sí? Y por otro lado, tenemos los resultados de una aleatorización de Fisher, ¿sí?, que también nos están mostrando que al aleatorizar la variable, ¿sí?, el desempeño de esos modelos cae notablemente comparado con los resultados de nuestro modelo original. Y finalmente, aquí en naranja, tenemos el porcentaje de buenas clasificaciones de nuestro conjunto de prueba externo, ¿sí? En líneas generales es bastante similar al porcentaje que obtenemos con el conjunto de entrenamiento, ¿sí?, del mismo orden, por lo tanto es un buen modelo. Luego de validar nuestro modelo, lo que hicimos fue analizar las curvas ROC. Para analizar las curvas ROC, bueno, lo que se hizo fue graficar, ¿no es cierto?, para cada valor de score de los compuestos del conjunto de entrenamiento por un lado y del conjunto de prueba por el otro, y calcular la sensibilidad y la especificidad. Se calculan las curvas ROC, y aquí
lo que hacemos es seleccionar un valor de score que tenga un balance adecuado entre la sensibilidad y la especificidad. Para un valor de corte de 0,5, ¿sí? O sea, el valor de score o de puntuación 0,5, obtuvimos áreas bajo la curva para el conjunto de entrenamiento de 0,93 y de 0,86 para el conjunto de prueba, ¿sí? Siempre priorizando, en este caso, fíjense, la especificidad sobre la sensibilidad. Entonces, una vez realizado el modelo, validado y seleccionado el valor de corte, de score de nuestro modelo, lo que hacemos es aplicar una base de datos. En este caso utilizamos la base de datos de Merck Index, que contiene alrededor de 5.570 estructuras de pequeñas moléculas. Luego lo que hicimos fue aplicar el modelo QSAR-2D, determinar un dominio de aplicabilidad, y en ese caso nos quedaron 154 compuestos. De esos 154 compuestos, 34 de esos están aprobados por la FDA. Para determinar esto, lo que hicimos fue una búsqueda bibliográfica de esos 154 compuestos que obtuvimos como resultado del cribado. Y finalmente, lo que hicimos, según nuestra disponibilidad económica sobre todo, fue adquirir 4 candidatos para evaluarlos en eventuales ensayos in vitro e in vivo. Para ello, seleccionamos el verapamilo, que es un fármaco antihipertensivo que se utiliza para el tratamiento de diferentes trastornos cardíacos, la benidipina, que es otro antihipertensivo, saquinavir, que es un antirretroviral, y clofazimina, que es un antibiótico utilizado para el tratamiento de la lepra. El siguiente paso fue evaluar si estos candidatos, estos hits que nosotros seleccionamos como resultado del cribado virtual, realmente presentan un efecto inhibitorio sobre nuestro blanco molecular de interés, que como les había contado al inicio, es la enzima crucipaína. Fíjense que al evaluar a 100 micromolar, nuestros candidatos, ¿sí?, estos tres, clofazimina, benidipina y saquinavir, presentan diferencias significativas con respecto al control. No fue el caso de verapamilo. Luego lo que hicimos fue realizar un estudio concentración dependiente, es decir, observar cómo disminuía la actividad de esta enzima en función de un aumento de la concentración de cada uno de los fármacos candidatos a reposicionar. Luego de eso, determinamos las concentraciones inhibitorias 50 para estos 3 fármacos. Como en el caso de verapamilo no presentaba diferencias significativas frente a la enzima, no avanzamos en los desarrollos, en la evaluación. Luego, además de hacer el estudio sobre el blanco molecular, evaluamos si estos 3 fármacos eran capaces de disminuir el porcentaje de las células infectadas por el parásito, ¿sí? Evaluar la inefectividad del Trypanosoma cruzi. Lo que observamos, nuevamente, es que en los 3 casos, ¿sí?, se observan tanto para tripomastigotes, que es la forma infectiva del parásito, como para el caso de los amastigotes, ¿sí?, diferencias significativas de los 3 fármacos con respecto al control. Entonces, el siguiente paso fue discutir si avanzábamos hacia modelos in vivo, porque hasta aquí solo fueron modelos en una enzima y modelos en parásitos. Entonces, ¿qué hicimos? Realizamos una búsqueda exhaustiva en bibliografía de las diferentes características y parámetros farmacocinéticos de cada uno de estos 3 fármacos. Para el caso del saquinavir, lo que observamos es que al ser un fármaco que se iba a administrar por vía oral, la concentración plasmática en el estado estacionario era de alrededor de 0,15 micromolar, una concentración que está muy por debajo
de la concentración inhibitoria 50 de las formas del parásito que nosotros encontramos. Entonces, no sería un buen candidato para reposicionar porque tendríamos que administrar concentraciones muy altas de este fármaco para poder lograr una concentración plasmática que sea de ese orden. El siguiente candidato, que es benidipina, observamos que en este caso, al utilizarse para diferentes trastornos cardíacos, como una de las patologías prevalentes en el caso de aquellos pacientes que tienen Chagas, son justamente problemas cardíacos, este efecto secundario, ¿sí?, podría ser de muchísima utilidad para los pacientes que presentan Chagas. Por otro lado, presenta efectos adversos muy leves, entonces era un buen candidato a reposicionar. Y finalmente, el caso del antibiótico clofazimina. Lo interesante en este caso es que se administra por vía oral a concentraciones del orden de 600 miligramos, y para esas concentraciones para esa dosis, se obtienen concentraciones plasmáticas en el estado estacionario que son del orden de 8 o 9 micromolar, muy similares a las concentraciones inhibitorias 50 que nosotros obtuvimos para los ensayos en los parásitos. Adicionalmente, presenta efectos adversos muy leves. Entonces, lo que decidimos fue avanzar hacia un modelo de la infección aguda de esta enfermedad con estos últimos dos candidatos. Por un lado, en este modelo, ¿sí?, de la etapa aguda de la enfermedad, utilizamos un grupo control. Por otro lado, un grupo de ratones a los cuales se les administró clofazimina, a otros se les administraba el fármaco benidipina, y luego un control positivo para un grupo de ratones a los cuales se administraba la droga de referencia. Entonces, el primer día del ensayo, lo que se hace es, se infectan a los ratones con tripomastigotes, y luego, 5 días post-infección, se comienza el tratamiento con cada uno de los fármacos, ¿sí?, cada uno en su grupo correspondiente. Al finalizar el tratamiento, a los 14 días se toman las muestras. Entonces, ¿qué evaluamos? Evaluamos la parasitemia en sangre. ¿Y qué vimos? Vimos que para el caso de clofazimina, ¿sí?, y benidipina, había diferencias significativas respecto al control, ¿sí?, pero no eran tan notables como las que se observaban en el caso del fármaco de referencia, que es el besnidazol. Entonces, en este caso, si bien los resultados fueron alentadores en el modelo de infección aguda, posteriormente avanzamos en un modelo de infección crónica, y hasta el año pasado se estaba trabajando en un modelo de sinergismo. Es decir, dado que tanto clofazimina como benidipina no dan mejores resultados que besnidazol solo, probar si es posible hacer una combinación del fármaco de referencia con alguno de estos candidatos a reposicionar, ¿sí?, de manera que se puedan administrar dosis menores de besnidazol en conjunto con uno de estos fármacos de referencia. Entonces, esto como para ilustrarles de alguna manera el resultado de una metodología in silico combinada. Sin embargo, más allá de todos los algoritmos, ya sea algoritmos QSAR o modelos incluso basados en el blanco molecular, es muy importante aplicar este tipo de criterios farmacológicos que les contaba al inicio, ¿sí?, estudiar cuáles son las contraindicaciones, si hay beneficios secundarios, realizar un estudio farmacocinético de cada uno de los candidatos a reposicionar, por ejemplo, qué dosis son utilizadas para la indicación terapéutica original, cuál es el volumen de distribución que tiene, si tiene un alto porcentaje de unión a proteínas plasmáticas o no, cuál es la concentración en el estado estacionario, etc. Todo esto nos sirve de alguna manera para guiar una selección racional de aquellos candidatos que van a ser reposicionados y que surjan como consecuencia de una búsqueda asistida por computadora, ¿sí? Nosotros esperamos que estos criterios
secundarios de selección puedan contribuir de alguna manera a establecer una buena correlación entre los resultados de modelos in vitro y modelos in vivo. Entonces, con esta clase, que básicamente consistió en resumirles un poquito y contarles algún ejemplo de cribado virtual, finalizamos con los métodos indirectos.